El burro que abandonó a la anciana que lo amaba y se arrepintió en los valles de nuestra América Latina, anidados entre montañas que parecen tocar el cielo, existen pueblos donde el tiempo transcurre a un ritmo distinto. Son lugares donde las historias no solo se cuentan, sino que se respiran en el aire, pasadas de abuelos a nietos como el más valioso de los tesoros. Hoy les abriremos las puertas de uno de esos pueblos, San Pedro, para compartir con ustedes una leyenda que habla al corazón sobre el orgullo, el arrepentimiento y la fuerza redentora del amor incondicional. Es una historia que nos recuerda que las lecciones más profundas a veces no vienen de los grandes libros, sino del lazo humilde entre un ser humano y un animal. Antes de comenzar este viaje, si siente que este relato puede traer luz o consuelo a alguien, le invitamos a compartirlo. Al dar me gusta y suscribirse a nuestro canal, nos ayuda a que estas semillas de sabiduría y esperanza lleguen a más almas. Que la bendición de este mensaje le acompañe. Era una tarde sombría en San Pedro. Una tormenta repentina había teñido el cielo de gris, y la lluvia caía con fuerza, cubriendo de lodo las calles empedradas de la aldea. En una humilde casita, rodeada por un jardín cuyas flores comenzaban a marchitarse con la estación, vivía doña Lupita, una anciana de corazón cálido y manos curtidas por una vida de trabajo y amor. Era conocida en todo el pueblo por la ternura con la que criaba a los animales de su pequeña granja. Pero aquel día, una pesadumbre especial oprimía su pecho. Su fiel compañero, Timoteo, el burro que había visto nacer y cuidado como a un hijo, se había vuelto irreconocible. Desde hacía semanas, una extraña rebeldía se había apoderado de él. El animal que antes la seguía con docilidad y trabajaba la tierra con nobleza, ahora se resistía a cada orden, a cada caricia. Un orgullo inexplicable había inflado su corazón, y respondía a la dulce voz de doña Lupita con bufidos y patadas. Doña Lupita lo observaba con un dolor profundo en sus ojos cansados. «Timoteo, mi niño, ¿qué te sucede?», le susurraba mientras su mano temblorosa intentaba acariciar su cabeza. «¿Por qué te has vuelto tan terco?». Pero Timoteo solo devolvía una mirada de desafío, casi de desdén. El vínculo sagrado que los había unido durante tantos años parecía haberse quebrado sin remedio. Una mañana, mientras los primeros rayos de sol luchaban por abrirse paso entre las nubes, Timoteo tomó una decisión impulsiva. Al encontrar la puerta del corral entreabierta, se escabulló y emprendió una fuga ciega por los caminos de tierra. Ignoró los gritos desesperados de doña Lupita, quien, apoyada en su bastón, intentaba en vano detenerlo. Cegado por su obstinación, el burro corrió hacia las colinas, alejándose cada vez más del único hogar que había conocido. Doña Lupita, sintiendo una punzada aguda en el pecho, cayó de rodillas en la entrada de su casa. «Timoteo, vuelve», gritó con las pocas fuerzas que le quedaban, pero su voz se perdió en la distancia. El burro ya no podía oírla. Lágrimas amargas comenzaron a surcar sus mejillas arrugadas mientras veía la silueta de su compañero desaparecer entre los árboles. Los vecinos, alertados por sus gritos, acudieron rápidamente. La encontraron en el suelo, su frágil cuerpo temblando de angustia. Con sumo cuidado, la levantaron y la llevaron adentro. «No se preocupe, doña Lupita, lo encontraremos», le decían para consolarla, aunque en el fondo, todos sabían que un animal perdido en su propio orgullo era difícil de hallar. Mientras tanto, Timoteo avanzaba sin rumbo hacia lo desconocido. Pronto, el hambre comenzó a morder su estómago. Las colinas que desde la granja parecían amigables, ahora se revelaban como un terreno hostil y solitario. Confundido y asustado, se dio cuenta de que no sabía cómo regresar. El peso de su desobediencia empezaba a aplastarlo, pero su orgullo, como una mala hierba, seguía siendo más fuerte que su naciente arrepentimiento. Esa noche, bajo la luz fría de la luna, Timoteo encontró refugio en una cueva solitaria.
Su cuerpo temblaba de frío y fatiga. Por primera vez en su vida, sintió la verdadera soledad, lejos del calor del establo, lejos de las manos de doña Lupita, lejos de la seguridad de su hogar. Comprendió que había cometido un terrible error, pero el arrepentimiento total aún no había florecido en su corazón. Durante los días siguientes, Timoteo vagó sin destino. El hambre se volvió insoportable. Los pastos que encontraba eran escasos y secos, nada comparado con el alimento abundante que doña Lupita siempre le ofrecía con tanto amor. Su cuerpo, antes fuerte y robusto, comenzó a debilitarse. Sus patas, que antes lo llevaban con firmeza, ahora temblaban con cada paso. Pero el dolor más grande no era físico. Era el peso invisible en su corazón. Con cada día que pasaba, el recuerdo de doña Lupita se hacía más nítido y doloroso. Recordaba su risa suave, su paciencia infinita, la forma en que le hablaba como si fuera su propio hijo. Recordaba su devoción, un tesoro que él nunca había sabido valorar. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo abandonar a quien le había entregado un amor tan puro e incondicional? Una tarde, agotado y sin fuerzas, tropezó con una roca y rodó por una pequeña pendiente hasta quedar atrapado en un lodazal. Sus patas se hundieron en el barro espeso y frío. Por más que luchaba, por más que se agitaba, sus esfuerzos solo lo hundían más profundamente. Fue allí, en ese momento de total desesperación, cuando el arrepentimiento finalmente lo golpeó con la fuerza de un rayo. Timoteo entendió la magnitud de su pérdida. Su desobediencia no solo lo había alejado físicamente de su hogar, lo había separado del único ser que lo había amado de verdad. Su orgullo lo había cegado, y ahora, atrapado y solo, sabía que no podría salvarse a sí mismo. Con el último aliento, Timoteo soltó un bramido desgarrador que resonó por todo el valle. No era un simple rebuzno, era un grito de auxilio, un lamento de arrepentimiento, una súplica de perdón. Deseó con toda su alma volver a sentir la mano cálida de doña Lupita sobre su cabeza, escuchar su voz dulce llamándolo, mi querido Timoteo. La noche cayó, y el frío se apoderó de su cuerpo debilitado. Con la cabeza baja, aceptó su castigo. Pensó en cómo su orgullo lo había llevado a ese final miserable y, con lágrimas en sus ojos oscuros, cerró los párpados, creyendo que su fin había llegado. Pero en medio de la oscuridad, una luz lejana parpadeó. A pesar de su agotamiento, Timoteo logró levantar la mirada. Y lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. A lo lejos, avanzando lentamente a través de la niebla, estaba doña Lupita, apoyada en su bastón, acompañada por los vecinos del pueblo, quienes con linternas y antorchas habían salido a buscarlo. Timoteo, gritó la anciana con la voz quebrada al verlo atrapado. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras se apresuraba tanto como su cuerpo se lo permitía. Los hombres del pueblo, sin perder un segundo, comenzaron a cavar alrededor del burro para liberarlo. Timoteo, sin fuerzas ni orgullo, dejó escapar un gemido de alivio y vergüenza. Nunca había sentido un arrepentimiento tan profundo. Aunque no podía hablar, su mirada lo decía todo, perdóname. Cuando finalmente lo liberaron, su cuerpo tembloroso se desplomó en el suelo. Doña Lupita, con una ternura infinita, se arrodilló a su lado. Te encontré, mi querido Timoteo, susurró, acariciando su cabeza. Siempre supe que volverías a mí. El burro, derrotado por su propia terquedad, cerró los ojos bajo el toque sanador de su dueña. El perdón había llegado. El camino de regreso a la granja fue lento y silencioso. El cuerpo de Timoteo estaba débil y adolorido, pero su corazón estaba lleno de una gratitud que nunca antes había conocido. Al llegar, doña Lupita se dedicó a limpiarlo, lavando no solo el lodo, sino también la culpa.
Con agua tibia y hierbas medicinales, curó sus heridas, y con cada caricia, le ofrecía el perdón que tanto necesitaba. Los días que siguieron fueron de recuperación, tanto física como emocional. El arrepentimiento seguía pesando en el corazón de Timoteo. Cada vez que doña Lupita lo alimentaba, sentía una punzada de culpa por haberla abandonado. Pero la anciana, en su inmensa bondad, no guardaba rencor. Entendía que sanar lleva tiempo. Una tarde, al atardecer, doña Lupita llevó a Timoteo a pasear por los campos, como en los viejos tiempos. Mientras caminaban, le habló con una voz suave. A veces, mi querido Timoteo, el orgullo nos ciega y nos hace cometer errores. Pero el verdadero valor no está en no equivocarse, sino en reconocerlo y regresar al camino correcto. El amor, mi niño, siempre te dará una segunda oportunidad. En ese instante, el peso que sofocaba a Timoteo comenzó a desvanecerse. Doña Lupita estaba ahí, ofreciéndole su amor sin reproches. Él bajó la cabeza en un gesto de completa humildad. Y aunque no podía decirlo con palabras, ella entendió su promesa silenciosa. Siempre te perdonaré, Timoteo. Siempre. Ese paseo marcó un nuevo comienzo. Timoteo prometió en su corazón ser el compañero fiel que nunca debió dejar de ser. Los vecinos notaron el cambio. Ya no era el burro rebelde, sino un animal sereno y respetuoso, cuya devoción conmovía a todos. Se había convertido en un símbolo viviente del arrepentimiento y la redención. Sin embargo, el tiempo no perdona. Doña Lupita, debilitada por los años y la angustia vivida, comenzaba a apagarse. Timoteo, ahora en el papel de cuidador, no se separaba de su lado, devolviéndole el amor que había recibido. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, doña Lupita salió al jardín por última vez, apoyada en su bastón y en su fiel Timoteo. Se sentaron juntos bajo su árbol de jacaranda favorito. Con una voz apenas audible pero llena de amor, le habló. Mi querido Timoteo, he aprendido que el amor lo puede todo. El amor perdona los errores más grandes y sana las heridas más profundas. Tú me has mostrado que el arrepentimiento verdadero trae la redención. Yo me iré pronto, pero no estés triste. Siempre viviré en tu corazón. Sigue adelante con humildad, y recuerda que siempre te he amado, incluso cuando te perdiste. El amor siempre te encontró, y siempre lo hará. Esa noche, doña Lupita se durmió para siempre, con una sonrisa de paz en los labios. A la mañana siguiente, el pueblo entero lloró su partida. Timoteo se mantuvo inmóvil junto a su cama, con el corazón roto. El día del entierro fue triste y lluvioso. Timoteo caminó junto al cortejo fúnebre, con la cabeza baja, mostrando un respeto que conmovió a todos los presentes. Cuando todos se retiraron del cementerio, él permaneció solo frente a la tumba. Bajo la lluvia, soltó un último bramido, largo y profundo. Era su adiós, su lamento, la expresión final de su amor y arrepentimiento. El pueblo decidió honrar su memoria. Construyeron un pequeño monumento a la entrada de la granja con una placa que decía, aquí vivió doña Lupita, una mujer de corazón puro, y su fiel burro Timoteo, quien nos enseñó que el amor siempre encuentra el camino de regreso. La historia de su transformación se convirtió en una leyenda, contada para enseñar a las nuevas generaciones sobre la humildad, el perdón y el amor incondicional. Timoteo vivió sus últimos años en la granja, cuidado por los vecinos. Ya viejo y cansado, era el guardián de un legado de amor. Una tarde, muchos años después, se recostó bajo el mismo árbol de jacaranda y, con una paz infinita en su rostro, se fue para reunirse con su amada dueña. Lo enterraron junto a ella, y una nueva placa fue colocada, aquí descansan doña Lupita y su fiel burro Timoteo. Su historia vive en nuestros corazones como una lección eterna de segundas oportunidades.
Y así, esta historia perdura, recordándonos que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, el camino de regreso siempre está abierto si lo buscamos con un corazón arrepentido. Nos enseña que el orgullo puede ser nuestro mayor enemigo, pero el amor y el perdón tienen el poder de sanar cualquier herida. Que en nuestras propias vidas encontremos siempre la humildad para reconocer nuestros errores, la gracia para perdonar a quienes nos han ofendido, y la fe para creer en el poder transformador de una segunda oportunidad. Que la paz de esta historia los acompañe siempre.